las alabanzas de su pueblo. Y somos un solo cuerpo, amén, y nos gozamos por la cantidad de miembros reunidos de ese cuerpo. Y le anuncio que el Señor hace cosas maravillosas en medio de su pueblo. Allí Él derrama bendición y vida eterna, amén. Aleluya. Allí Él derrama toda cosa buena, toda buena dádiva. Alégrese, gócese con los que se gozan. Amén. Vamos a darle lugar a que nuestros niños vayan a su clase con sus maestras. Posiblemente ya salieron, pero amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y antes de comenzar, quiero reconocer la presencia de una hermosa familia y los animo a ponerse de pie. Le queremos dar la bienvenida al pastor Alejandro y su amada esposa, la pastora Raquel. Y mi esposa les va a entregar un ramo, amén, a la pastora Raquel en recibimiento y reconocimiento. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, amén, aleluya, y nos honran con su visita, amén, gracias a Dios. Es hermoso dar honor a quien honor merece. El Señor un día llegó a su propio pueblo, Nazaret, y no lo honraron, y que eso nunca nos suceda. Que eso nunca sea entre nosotros, que no seamos una Nazaret. Por eso siempre hay que invertir en honrar, honrar, honrar. Y yo de inmediato mandé traer 3 ramos de flores, porque estamos esperando más visitas. Amén. Vamos a orar, y es cuando oramos los unos por los otros para que el oído esté atento, para que el oído espiritual esté abierto. Y la fe viene por el oír, y esa fe es preciosa, y esa fe oye la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está la persona del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Somos muchos, mas un solo cuerpo. Es un solo cuerpo porque se trata de un solo espíritu. Así que tú nos das ese refrigerio espiritual, nos das una palabra de salvación para toda situación que en lo personal mis hermanos tengan. Llámese circunstancia, negocio, problema, desafío, llámese oportunidad, sea esta palabra bálsamo, sea de ánimo para ellos, sea también de enfoque, que haya aquí, Señor, dirección, Señor, porque lo que tú has planeado para esta reunión, cúmplase hoy por tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios por siempre. En el capítulo 5, al ver este capítulo y sus 42 versículos, también tenemos las secciones. Por ejemplo, Ananías y Zafira al principio, y leo los encabezados. Luego las señales y maravillas en abundancia. En el verso 17 dice: Pedro y Juan son perseguidos. Bueno, los encarcelaron a los apóstoles, a Pedro y Juan, por predicar públicamente la resurrección de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio. Y nos vamos a concentrar
en un momento muy serio, porque se reunió la Junta Suprema gobernante de los judíos, y para darle un panorama, esa misma Junta Suprema de los judíos fue la que mandó apedrear a Esteban. La misma Junta Suprema fue la que mandó en el capítulos adelante. Ahorita la Junta Suprema tiene en su poder a 2 apóstoles y los querían matar. Así que ese es el contexto. Y hoy el Señor nos va a llevar a su mensaje encontrado en el consejo de Gamaliel. De entre todos los judíos gobernantes, principalmente de entre los fariseos, había uno que era lo bueno que había allí. Lo único bueno, era un doctor de la ley, un erudito, alguien que fue el maestro de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Este mensaje es para este tiempo y tiene que ver con nuestro territorio, tiene que ver con los movimientos, los liderazgos. Este mensaje, vamos pues a la Escritura. Recuerde que tienen apresados a Pedro y Juan. Entonces los querían matar. Vamos a leer en el verso 33, por favor. Dice: al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba o veneraba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Le voy a explicar. Ser doctor de la ley es ser un maestro en Israel, pero alguien serio, responsable, fiel en el conocimiento de la ley y los profetas. Alguien respetado, no cualquier lector de la ley, alguien anciano con capacidad para exponer la Escritura. Bueno, vean las palabras. Gamaliel usa un verbo propio del don de maestro. Es el verbo pensar. Pensar. Y vean, aquí dice: piensen bien. Pastor, cualquiera piensa bien. No. Todo eso lo tenemos que recoger, que atesorar, porque son observaciones de alguien que sí piensa bien y de alguien que conoce la letra de la ley. Alguien que interpreta muy bien y que tiene el discernimiento. Piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Y luego pasa a una exposición histórica de 2 eventos muy serios en el terreno de ellos, del territorio. Dice: hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres. Pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Vamos a leer en la TLA, por favor. Aleluya. Cuando
leemos el consejo de Gamaliel, uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Estamos en el momento. ¿Saben por qué? Porque cuando hay un consejo declarado, hay una persona sabia y autorizada para poner orden en el momento y en el lugar. Pero también cuando hay un consejo necesario, es porque hay una confusión. Es muy interesante. Es muy interesante esto. La confusión es creada por ser contrario, por pensar mal, o sea, hay muchos factores. Hay confusión en el territorio. Bueno, vamos a ver los elementos de crisis que hubo aquí, y aquí la palabra nos va a revelar el panorama actual. Y vean lo siguiente: piensen bien. Ese verbo lo manejan los maestros. Piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante. Y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Esta es la capacidad que tenía Gamaliel: estudiar todos los levantamientos, todos los movimientos, todos los liderazgos en el territorio. Eso es lo que posee un maestro: el estudio de todos los movimientos y las masas de personas. Por ello, prestemos la atención a este consejo, porque donde hay consejo es para disipar intenciones mal encausadas. Es muy importante esto. Tome nota, por favor, porque el Señor está hablando a su pueblo. Después, entonces entendemos que este doctor de la ley, Gamaliel, no solo estudia la ley y los profetas, sino estudia todo lo que se mueve, toda voz que habla en el territorio. Antes no había plataformas, antes no había redes sociales, pero Gamaliel estudiaba la historia y estudiaba todos los movimientos y las voces que se levantaban, y eran liderazgos supuestamente con alguna línea o corriente. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días en que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes, o el censo de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. Ahora vean la conclusión. Eso es lo que admiro en lo personal del don de maestro que hay en Gamaliel. Porque es alguien cuerdo, sensato, sincero. Y amados hermanos, si no saben una cosa, el don que en mi humilde opinión no conocemos la capacidad y la autoridad que tiene, es el don de maestro. El don de maestro tiene una capacidad tan importante que allí fluyó y allí resolvió todo. Y gracias a Dios que esa Junta Suprema no mató a los dos, pero a Esteban sí. Y ese mismo don se le ha dado por declaración del Señor, dio dones al hombre. Y por ello lo estoy relacionando
con Gamaliel para que vean todos los detalles, no solo de Gamaliel como fariseo y erudito, sino el don que hay en él. En este caso, y tienen a los apóstoles afuera, ellos no están escuchando, pero Gamaliel es alguien que sabe distinguir y a él no lo pueden confundir. Todos los demás están encolerizados, hinchados de coraje. Pero cuando habla un maestro hay que prestarle atención. Es una autoridad entre todas las voces, cualquiera que sea el ánimo de ellas. En este caso, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Gamaliel, ¿no que eras fariseo? Gamaliel, ya era un hombre mayor. Gamaliel, viejito, ¿qué pasó? Vean cómo fluye Gamaliel en su autoridad y capacidad. No se preocupen. ¿Saben por qué? Porque ese tono de voz y ese tenor de palabras significa que muchos liderazgos, aunque sean políticos, sean uniones o reuniones, pueden entrar en confusión. Porque se están levantando bastantes voces. Y eso mismo le pasó a los apóstoles y también al apóstol Pablo. La confusión es cuando los demás comenzaron a compararlos. También eso ocurrió con el apóstol Pablo, porque el territorio está ya, ¿cómo se dice vulgarmente esa palabra? Escamado, ya nuevos promulgadores de qué. Así que esto era muy serio y se está cargando este territorio costa norte de exactamente eso. La iglesia tiene que estar preparada. La confusión no es de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Pero ¿cómo? El don de maestro es muy saludable, valioso. Hay que prestarle atención porque tiene autoridad para que no se preocupen. Tiene autoridad y ordena, dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Fíjense bien, si lo que Pedro y Juan están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Amados hermanos, en estos tiempos electorales de pre-campaña, este consejo es autoridad. Es muy importante este momento. Vamos al verso 38 en varias versiones, por favor. Dice, si ellos están planeando y actuando por sí solos, previamente había dado dos nombres el doctor Gamaliel, dos nombres, Teudas y Judas. Les voy a hablar primero en el contexto histórico de estos dos superhombres que asimismo se levantaron. Vamos a ver, verso 36, Teudas. De Teudas se dice que logró juntar un grupo como de 400 hombres. Le voy a describir esa figura, porque no solo es el nombre de Teudas, sino que es un movimiento que allí Gamaliel lo clasificó que no es de Dios y que es de los hombres. ¿Saben?
cualquier hombre puede hacer planes para multitudes, sea políticamente o religiosamente, y el pueblo los oye, los compra, pero vean el tenor de las cosas. Con toda libertad lo estoy diciendo. Cualquier ser humano puede hacer cualquier clase de plan para él mismo y para mucha gente. Ese es el tipo de perfil espiritual que se erige bajo el nombre de Teudas. Logró él hacer planes para 400 y pico de personas. ¿Cuál es la figura allí que representa Teudas? Que una sola persona puede hacer un plan para mucha gente. ¿No le suena esto un tinte político? ¿No le suena esto un tinte religioso con posibilidades? ¿No le suena esto un tinte aún en otras esferas como lo empresarial? Vean el consejo del doctor. Él estudia los movimientos, él estudia las intenciones. Ahora te voy a describir cuando el doctor Gamaliel dice de eso de hacer planes. Hacer planes. ¿De qué se trata eso de hacer planes? Escribe esto en tu cuaderno, por favor. El doctor Gamaliel describe a Teudas y a Judas con estas palabras: si esa obra es de los hombres, pronto se desvanecerá. Estaban confundidos porque no hallaban si lo de Pedro y Juan es de la misma corriente de Judas y Teudas. Esa confusión es notable en ciertas medidas, en ciertas zonas o en ciertos círculos o en ciertas plataformas. No se preocupen, tiene que haber una voz de autoridad en el territorio. ¿Qué es eso de si ellos están planeando y actuando por sí solos? Te voy a describir. Significa obedecer a impulsos personales. ¿Cuántos de ustedes tienen impulsos personales? Yo soy el primero en alzar la mano. Cualquier ser humano puede hacer planes para cualquier conjunto de personas por impulsos personales. Así sea abrir una iglesia, así sea hacer una alianza, así sea hacer un partido político, así sea acarrear a muchos hoy en la tarde o donde sea, así sea cualquier tipo de asociación por su naturaleza que la distinga. El consejo del doctor Gamaliel quiere decir, cuidado, tienen que diferenciar cuando hay un movimiento o un liderazgo basado en los impulsos personales. Esa es la capacidad que tiene el don de maestro en el cuerpo de Cristo. Tiene una autoridad muy fina, muy fina. Y dice, ¿qué más? ¿Qué es eso de hacer planes? Significa acciones. Me gusta esta definición: obedece a impulsos personales. Aún todo ministro y el ministerio y todo tipo de relación ministerial tiene que revisar cuando se meten a obedecer asuntos personales y los queremos erigir o levantar como un movimiento de masas. ¿Ven? Eso ya es confusión. Aún yo mismo tengo que revisar que no esté llevando lo que sea asunto personal a más personas que no soy yo. ¿Ven? Entonces, es precioso este consejo y lo estamos recibiendo. Amén. Ahora, el doctor Gamaliel habló con toda franqueza y dijo:
pronto su movimiento caerá. De toda esa sentencia, la primera palabra, vamos a subrayarla, es mi favorita. Mi favorita no es el final que caerá. ¿Saben cuál es mi ruego? Que caigan pronto. Porque entre más pronto mejor se cae la confusión. Cuando cae el movimiento, cae la confusión. Eso es muy importante. ¿Quién nos va a explicar a nosotros, los pastores, los líderes, lo que está sucediendo en el territorio? Y comenzamos a revisar, a ver, traigan un profeta, traigan un esto, aquello. Escuchen a los maestros, pero de la talla, que tengan talla. Porque ellos estudian lo que es la confusión. Los maestros hacen eso. Y ellos estudian lo que se levanta y lo que cae, inclusive pueden decir en cuánto tiempo. Hermanos, esto es para estos días. Entonces, me gusta que Gamaliel dijo, pronto, díganlo conmigo, pronto, digan conmigo, que se caiga. Mi papá, el obispo Saúl, nos decía, cuando nosotros íbamos con él y traíamos nuestros argumentos, oiga, pastor, pero es que esto y aquello, y él nos decía, dele hasta que truene. Hasta que truene. Y él era un gran maestro. Amén. Entonces, aquí estamos delante de un maestro. De todo lo malo de la Junta Suprema, este es el único bueno. Este es el único centrado, equilibrado, sensato, y su voz es de libertad. Esa es una característica de un maestro. Amén. Y está contado entre las sillas de autoridad de gobierno en un pueblo. Punto. Entonces, me importa mucho de que lo que no es de Dios se caiga pronto aquí. Punto. Aquí, pero no es que aquí en este edificio, sino aquí en toda la bahía, en toda la sierra. Porque tenemos muchos visitantes de afuera, ¿verdad? Los Teudas, los Judas y muchos otros nombres que se los dijeron a los apóstoles, oigan, ustedes no son como... Y hermanos, hay una cosa que les digo a mis compañeros en el ministerio, lo peor que les puede pasar es que los confundan. Cuídense de eso. Debemos ser inconfundibles. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a andar con qué perfil? Inconfundibles. Es muy importante. Por eso estos escenarios son reales, son de vida o muerte, son de o te quedas levantado o te caes. Y más vale que lo que se tenga que caer sea, dígalo, pronto. Aleluya. ¿Se acuerda de los hotcakes? Pronto. Ahora, pero Gamaliel también nos da esta dirección sabia. Siguiente versículo, verso 39. Ese pero vale oro. Pero si es de Dios, si es de Dios, ustedes ni nadie no podrán. A ver, Gamaliel, estás profetizando. Gamaliel, estás poniendo en jaque a tu propio pueblo. Les voy a hacer un comentario. El consejo de Gamaliel reflejaba la creencia farisaica. Tomen nota de esto, por favor, es muy interesante. El consejo de Gamaliel reflejaba la creencia farisaica
de que siempre se cumpliría lo que Dios había determinado. Por eso opinó que era prudente no apresurarse a tomar una decisión y esperar a ver qué haría Dios con el movimiento cristiano. Esa era la creencia farisaica. Creo que hay fariseos listos. Esto es algo interesante, porque aún ellos creían en que podían ver qué Dios haría, en lugar de tener un arrebato por temperamento sobre unos hombres sin darse cuenta si son de Dios o no. Y hermanos, la segunda parte de este consejo que habló el doctor Gamaliel es: pero si son de Dios, entonces la claridad entra, el entendimiento es seguro, es palpable. ¿Cómo, Gamaliel? Hombres y sus enseñanzas de Dios. Ahora te voy a dimensionar lo que está diciendo Gamaliel en el terreno de esta bahía de banderas. Hay enseñanzas de Dios, hay movimientos de Dios, hay liderazgos de Dios, hay ministerios de Dios, hay iglesias de Dios, libres de confusión. Dale un gran aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Entonces, Gamaliel tiene una sabiduría que han de haber estado los apóstoles allá amarrados, pobrecitos, pero con el oído así. Queremos saber qué está diciendo. Seguro nos está salvando el pellejo. Recuerden, el mismo consejo que mandó apedrear a Esteban tiene en sus manos a 2 apóstoles. Pero gracias a la sabiduría del doctor Gamaliel, contuvo la ira de esa Junta Suprema y no los mataron. Amada iglesia, una voz sabia puede detener mucho embate opositor. Una voz sabia puede salvar mucho. Lo que nos está diciendo Gamaliel, todo creyente debe de ser entendido en ello, y solamente un maestro te lo puede impartir. Gamaliel conoce las verdades que hay en el Antiguo Testamento, las verdades profetizadas, las verdades cantadas en los salmos de David. Gamaliel dice: quiero que sepan que hay cosas de Dios y hay cosas que no son de Dios. En ambos lados hay liderazgos y hay masas de personas. Y en ambos lados vas a tener amigos, pero ¿con quién te vas a ir? En ambos lados vas a tener cortesías. ¿Saben? Lo primero que Gamaliel detectó en su sabiduría y en su capacidad es: Dios no es Dios de confusión. Eso lo sabe muy bien Gamaliel. Eso lo sabe muy bien Gamaliel. Dios no es Dios de confusión. Luego, y lo que es de Dios tiene planes. Lo que es de Dios tiene planes y tiene gente. Tienen a 2 hombres que enseñan el evangelio, enseñan públicamente. Tienen a 2 hombres que son de Dios. Y entonces Gamaliel pone una sentencia muy importante: tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. ¿Qué pidió Gamaliel? Libertad para ellos, y déjense de preocupaciones ustedes, mis compañeros de la Junta Suprema. Amados hermanos,
Gamaliel no estaba preocupado. ¿Por qué hoy en día pudiéramos haber ministros, aún en ministros asociados o ayudantes en el ministerio, que se la vivan preocupados? ¿Saben por qué? Porque piensan en un delirio de confusión. Eso no se puede permitir. No podemos tener ese delirio de confusión en nosotros mismos. Tal vez hasta se encuentren ustedes peleando contra Dios. La única manera, anoten esto por favor, la única manera en que puedas encontrarte tú mismo peleando contra Dios es siempre y cuando estés confundido. La única manera. Siempre y cuando estés confundido, porque no sabes cuando algo es un plan de Dios, cuando un mensaje es de Dios, no sabes. No sabes cuando un grupo es de Dios, cuando un liderazgo es de Dios, cuando un movimiento es de Dios. Oye, ¿por qué fuiste para allá? Pues porque me invitaron. Oye, ¿por qué saliste? ¿Y por qué saliste en la foto? Ya ves, va a haber muchas fotos. ¿Y por qué saliste en la foto? Pues, sabe, me la tomaron, yo nomás iba pasando. Miren, hermanos, amados hermanos, la preocupación no está en el lado de los hombres. La preocupación está en el lado de Dios. No podemos encontrarnos peleando en contra de Dios, porque la única forma es estar confundidos, estar confundidos. ¿Ven entonces cómo el consejo de Gamaliel es importante? Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios? Ser como Pedro y Juan. Mantenernos en la palabra, mantenernos en lo recibido por Dios, etcétera. Déjenme apoyarme aquí con Saulito. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a resumir el pensamiento del consejo, el enfoque del consejo, para que ustedes puedan tomar buenos apuntes. Teudas y Judas, que fueron los mencionados, líderes de hombres para hombres mencionados por el doctor Gamaliel, te voy a dar el perfil de ellos. Son gente que pueden hacer planes para sí mismos o planes para mucha gente, por cientos o por miles. Y la gente lanza sus planes, muerde el anzuelo y parece que si el plan es bueno, la persona es buena. Cuidado con la confusión. Cuidado con la confusión. Por ello, en el verso 35, Gamaliel comienza con un verbo que la gente se lo está brincando hoy. Dice Gamaliel en el verso 35, ahorita me das esa. Dice, verso 35, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan. ¿Con quién podemos revisar lo que estamos pensando? Con los maestros. Los maestros. Amén. Y ahora vamos al otro texto para que vean cómo también había confusión en el lado romano.
de las autoridades. Apresan a Pablo. Hechos 21:37. Hechos 21:37. Se está grabando este mensaje. Este mensaje, atesórenlo. Se está grabando. ¿Se está grabando? No se está grabando, pero se está grabando allí. Y se está grabando en sus corazones. Amén. Hechos 21, verso 37. Dice el texto: cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, éste le dijo al tribuno: ¿me permites decirte algo? Y el tribuno respondió: ¿sabes griego? Esta es la voz del tribuno romano. ¿Acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? ¿Qué? También confundieron a Pablo. Si es lo mejor que tenemos, Pedro, Pablo y Juan, y los confundieron. ¿Saben por qué? No es porque la confusión está de nuestro lado, sino del lado de ellos. Y son esferas de gobierno. Estamos tratando con los romanos aquí. En el caso de Pablo y con Pedro y Juan, estamos tratando con los judíos, las sectas judías gobernantes. ¿Hay confusión en el gobierno? Sí. ¿En el sector religioso? Sí. Donde no debe haber confusión es en el lado de Dios. Punto. Así es lo que estamos leyendo. Pero la gente no quiere estar confundida. Este tribuno va a juzgar, pero no quiere estar confundido. ¿Ven? Entonces trae unas ideas de que si este es como aquel. No nos deben confundir. No nos deben confundir. No, que soy la esperanza de México. Perdón, no me confundas. No me confundas. Hoy que está prohibido el mesianismo. Un día mi padre le dijo a un presidente municipal: no la hagas de Mesías con tus frases. Tiene uno que ser autoridad en el territorio para hablarle directo a esas esferas. ¿Ven? Porque la confusión habla y actúa y usa sus fuerzas hasta que la paran. Entonces, no eres tú, vamos a leer el verso 38, pero en varias versiones, porque a lo mejor no sabemos lo que es la palabra sicario, ¿verdad? Vamos a varias versiones. ¿No eres tú el egipcio? A ver, ¿que no eres tú? ¿No eres tú? ¿Cómo? Si el único que puede decir quién soy yo es yo. Pero Pablo, ¿me están confundiendo los romanos? ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto? Y fíjense cuántos le endilgaron al ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuántos no queremos tener? 4,000. 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos. Y hermanos, la respuesta es sencilla: no. ¿Se fijan la nacionalidad de ese hombre? ¿Qué nacionalidad era? En el verso 38. Egipcia. Bueno, en el territorio hay bastantes extranjeros, pero no solo son la nacionalidad procedente, sino enseñanzas, corrientes, movimientos que se internan al país a través de personas. Y hacen grupos. Pablo contestó: no. Diga conmigo: no. Diga conmigo: no me confundas.
soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permíteme hablar con esta gente. Y comenzó el apóstol Pablo a hablar. Amén. Amados hermanos, su espíritu va a captar, a percibir el lenguaje de la confusión, y ustedes cierren sus oídos. Cierren sus oídos. Y cuando ustedes hablen la sabiduría de Dios. Hablen de acuerdo a la enseñanza de la sana doctrina. Amén. Pero vean cómo a los más grandes apóstoles los confundieron y los juzgaron y los tomaron presos. En medio de esas circunstancias, Dios les dio gran liberación. Amén. ¿Puede pasar con nosotros? ¿Pasó con ellos? A Pedro, cuando cantó el gallo, ¿se acuerdan? Y negó Pedro, pero se arrepintió, ¿verdad? Entonces, va a haber circunstancias en ese tono aquí en el territorio. Tengan mucho cuidado. No se involucren en aquello que se va a caer. No se involucren en aquello que se va a caer. Vamos a una figura real, material, que se cayó. Encuéntrame este versículo. Cuando les digo, cuando el doctor Gamaliel dice algo que se va a caer, pensamos en que, vamos a perder dinero si lo invertimos, o vamos a quedar en vergüenza en algo, pero hay cosas peores que eso. Hay cosas que Jesús, el Señor, en los evangelios nos dio un momento de algo que se cayó. Y saben, ahorita vamos a ver el texto. Amén. Tomen su agüita por mientras. Lucas 13. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé se les cayó encima? ¿Ven? A ese grado. ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, pero porque estaban en un lugar donde se iba a caer eso, les cayó encima. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Amén. Hemos oído hoy el consejo del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, diga conmigo. Vamos a pasar los músicos, por favor. Hemos escuchado hoy el consejo del Señor. Amén. Y al estar en los planes de Dios, no hay oposición que se resista. Gamaliel es un estudioso y dijo, ni se les ocurra oponerse a Dios, ni se les ocurra oponerse a Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a alabar al Señor para darle gracias al Señor por su consejo y para darle gracias a Dios que Él no es Dios de confusión. Amén. Aleluya. Vamos a poner la letra. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello
Tú le diste la música para adorarte. Oh, estoy agradecido.